Capítulo 2. Una cosa pequeña, como un puñado de clavos. Asegúrese de tener todos los detalles cubiertos. Si no se toma el tiempo para hacer las cosas correctamente, ¿tendrá la oportunidad de hacerlo más adelante? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué hay a menudo versiones tan diferentes de un mismo evento que ocurrió hace cientos de años? Versiones que compiten sobre la misma historia aparecen con frecuencia cuando uno explora el registro histórico. La historia es así, sin duda. Muchas personas no se dan cuenta de la diferencia que hay entre historia y pasado. Para ponerlo en forma simple, pasado es lo que realmente ocurrió. Historia no es más que lo que alguien escribió acerca de lo que ocurrió. En una palabra, el contraste entre los dos revela por qué es posible encontrar tantas versiones diferentes de un mismo hecho en la Internet o en los libros de historia. Esto también explica por qué, cuando un incidente se vuelve a contar o a reescribir, pequeñas partes de la versión original son a menudo ignoradas o editadas. Lamentablemente, estas pequeñas omisiones pueden cambiar drásticamente lo que los eruditos y la sociedad en su conjunto son capaces de aprender de lo que realmente sucedió. Un ejemplo clásico es la historia de la victoria de Napoleón en Waterloo. Espere un minuto, dirá usted. ¿Cómo que la victoria de Napoleón? Él fue derrotado en Waterloo. Por supuesto, le diré yo. Está en lo correcto. Es cierto que Napoleón fue vapuleado aquel día, pero solo después de haber ganado. Aquí está la historia. En febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba, donde había sido desterrado por los gobiernos aliados de Europa. Esto señaló el comienzo de lo que ahora conocemos como los 100 días. Durante este tiempo, todos estaban inquietos en las capitales europeas. Napoleón los tenía aterrorizados. Esos temores estaban bien fundados, porque cuando Napoleón llegó a París, el primer movimiento que hizo fue organizar un ejército con el propósito expreso de barrer el continente. Muchos de sus antiguos generales o estaban muertos o habían dejado de serle leales. A Desaix lo habían asesinado en Marengo, Lannes en Aspern, Junot se había pegado un tiro. Nada de esto preocupó a Napoleón. Él se creía capaz de dirigir solo. Era un genio militar. Después de todo el mundo se lo decía. Sorprendentemente, después de varios meses de campaña, parecía que la opinión que Napoleón tenía de sí mismo era bastante certera. No fue sino hasta el 18 de junio que la situación del emperador dio un giro dramático. Esa mañana, justo después del amanecer, Napoleón estaba desayunando con sus generales en la finca Rozon, su cuartel general temporal. Uno de sus líderes expresó en alta voz su preocupación por la posición privilegiada de Wellington, que se encontraba en un terreno elevado en Mont Saint-Jean. El emperador se burló. No importa dónde Wellington elija luchar, nadie podrá derrotarnos. Y de hecho, parecía que la suya era una bien razonada confianza. Napoleón tenía 72.000 hombres y 246 cañones en comparación con los 67.000 de Wellington y sus 156 cañones. Montando un pequeño caballo color parduzco, Napoleón lucía una capa gris con un chaleco de seda púrpura oscura que era como se había vestido esa mañana. Botas que le llegaban hasta más arriba de las rodillas cubrían sus pantalones blancos. Cuando estaba a punto de mandar a sus tropas a la batalla, se volvió a su segundo en el mando, el mariscal Michel Ney, y le dijo: «Si mis órdenes se ejecutan bien, esta noche dormiremos en Bruselas». Durante todo el día,
Napoleón estuvo enviando oleadas de su infantería contra las fuerzas de Wellington. Al final de la tarde, Ney y su caballería habían tenido tanto éxito que estaban listos para concluir la batalla. Los 5.000 soldados que formaban la caballería de Napoleón eran combatientes fuertes, efectivos y experimentados. Mientras los mejores caballos de Europa se revolvían ansiosos como si quisieran entrar de una vez en acción, el sol dejaba caer sus rayos directamente sobre el acero de 5.000 espadas. Al pasar el emperador revista a sus tropas por última vez, en las puntas de 5.000 lanzas flameaban al viento galardetes y estandartes. La estrategia de Napoleón era separar a las tropas enemigas de sus cañones, con lo cual esperaba quitarles sus armas más efectivas. Un ataque bien ejecutado de su caballería sería devastador, no podía fallar. Todo lo que tenía que hacer era alejar a los hombres de Wellington de sus cañones. Para alcanzar ese objetivo, decidió no mandar a la batalla a sus soldados divididos en batallones, sino atacar con todos en un solo gran frente. A las 4:03 p.m. se inició la ofensiva. Contando con el apoyo de la artillería, la caballería francesa se situó en el centro del ataque. Los jinetes avanzaron al trote poniéndose a tiro de la masiva fuerza británica. Casi inmediatamente los británicos abrieron fuego. Al frente de la caballería, Ney blandió su sable apuntando hacia adelante, lo que tenía que interpretarse como «a la carga». Sin vacilar, 5.000 caballos se lanzaron al galope haciendo que la tierra temblara por el golpeteo de sus cascos. «¡Vive l'Empereur!», gritaban sus hombres, mientras corrían a enfrentarse con el enemigo. En el otro lado, el coronel Cornelio Fraser, comandante del batallón de Wellington, veía que la peor pesadilla estaba a punto de transformarse en realidad. Una galopante marea de polvo y acero se aproximaba a sus posiciones. «¡Nos van a arrollar!», pensó. Los hombres de Napoleón avanzaban en 2 filas, rodilla con rodilla. Aunque se dirigían contra el frente de la artillería enemiga, el coronel Fraser se preguntó cuántos asaltos podrían resistir sus tropas. Las balas disparadas por los cañones de Wellington, que en esa época no eran explosivas como serían más tarde, desgarraron extremidades y derribaron caballos. Los jinetes cayeron a tierra, pero nada de eso detuvo la carga. Entonces, ante el sonido de la corneta, 5.000 lanzas británicas formaron delante de los caballos franceses un muro de acero prácticamente infranqueable. Sucesivas ráfagas siguieron destrozando extremidades de los jinetes de Napoleón. Los cañones de Wellington, apostados en una colina, no se daban descanso. Sin embargo, nada detuvo la carga de la caballería francesa. Los artilleros de Wellington lograron lanzar un nuevo ataque contra jinetes y caballos que ya estaban prácticamente encima de ellos. Menos de 5 minutos más tarde, Ney avanzó para ver cómo los artilleros británicos abandonaban las varas con esponjas en los extremos que usaban para limpiar los cañones después de cada andanada y retrocedían. La batalla continuó hasta que la infantería francesa hubo capturado todos los cañones enemigos. Lo habían logrado. Ney y su caballería habían alejado a los artilleros ingleses de sus cañones. La infantería francesa había capturado las armas enemigas. Napoleón había derrotado a Wellington en Waterloo. Es una gran historia, ¿verdad? Y absolutamente cierta. Lo que rara vez se menciona, sin embargo, es el pequeño detalle que se pasó por alto ese día e hizo que la rueda de la fortuna diera una vuelta en reversa que nadie se esperaba. Fue realmente una cosa pequeña que transformó la victoria de Napoleón en una derrota tan devastadora que no solo puso fin
al dominio y reputación del emperador, sino que selló para siempre la palabra Waterloo como un sinónimo histórico para un castigo final merecido. En aquellos tiempos, tanto la artillería francesa como la inglesa utilizaban cañones fabricados de bronce y que se cargaban por la boca. Cada uno pesaba más de 1 tonelada. Se disparaban ligando una llama o un fusible a un pequeño orificio que tenían en la parte superior. Tradicionalmente, cuando las tropas se veían forzadas a abandonar sus cañones, introducían a martillazos en el orificio clavos sin cabeza, con lo que dejaban los cañones inservibles. Aquel día, antes de la batalla, varios soldados de infantería francesa habían buscado en vano un barril de clavos. ¡Clavos!, gritaban. ¡Necesitamos clavos! En medio de tanto desorden, nadie les prestó atención. Como ya saben, Napoleón derrotó a Wellington. Rebasaron las tropas británicas y tomaron posesión de su artillería. Durante varias horas la batalla arreció hacia uno y otro lado, hasta que finalmente un grupo de hombres de Wellington consiguió recuperar sus cañones. Pronto otro grupo recuperó los suyos, y de repente los cañones británicos, que deberían de haber estado fuera de su uso, se volvieron contra los franceses y transformaron su victoria en derrota. Testigos afirman que Napoleón permaneció de pie en una colina observando el desarrollo de la batalla, junto a su caballo y con las manos en la espalda. No podía hacer otra cosa que ver a sus soldados, que ya habían derrotado a las fuerzas de Wellington, saltar en pedazos. Clavos. Solo por unos pocos clavos, y los cañones británicos habrían quedado fuera de acción. A no ser por esos pequeños elementos, en un impresionante choque de hombres y acero, los libros de historia habrían hablado de una victoria francesa y de un Waterloo de Wellington. Hoy en día, la lección que podemos aprender de la metida de pata de Napoleón es impresionante en su combinación de sencillez y seriedad. Sabiendo la forma en que aquellos 72.000 hombres que formaban las tropas francesas estaban equipados y aprovisionados, es casi inconcebible que un pequeño detalle fuera tan decisivo, pero lo fue. Los hombres de Napoleón eran los mejores en el mundo. En el campo de batalla aquel día tenían armas y caballos, tenían espadas y lanzas y cañones, pero no tenían clavos. Gran Bretaña y Francia, Napoleón y Wellington. La batalla de Waterloo será recordada para siempre. Fue un choque de naciones, y todo eso lo decidieron unos cuantos clavos.